La idea es compartir un rato. La presentación se trata sobre yogurt, algunos elementos a considerar. Y bueno, al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas siguiendo las indicaciones que nos dio ya Carlos. Entonces, sin más demora, iniciamos con la presentación. Perdón, ahí. Vamos a seguir esta línea de temas. Vamos a iniciar conociendo qué es el yogurt como definición. Vamos a ver diferentes tipos de definiciones o diferentes formas que tenemos de llamarlos. Vamos a ver los tipos de yogur que existen según la reglamentación y según los procesos que tenemos para elaborarlos. No quiere decir que tengamos que escoger uno u otro, ¿verdad? Más bien siempre están de la mano, pero es bueno separarlo como en esos dos grupos para que ustedes tengan un conocimiento más amplio. Vamos a ver algunos procesos de forma general, ¿verdad? Recuerden que siempre vamos a tener un proceso específico según las características de la planta que tengamos, las materias primas que tenemos y demás, pero en términos generales vamos a seguir algunos flujos para que ustedes los conozcan y podamos ver algunas etapas. Vamos a puntualizar sobre las operaciones que son críticas para obtener un yogur de calidad e inocuo y vamos a repasar algunos retos que se presentan en la producción artesanal sobre la calidad y la inocuidad de este producto, haciendo énfasis en algunos cuidados o en algunos aspectos que es importante que ustedes consideren. Vamos a ver el uso de algunos ingredientes y por último a mí siempre me gusta terminar con una pequeña diapositiva de registro y documentación que siempre es una parte importante para poder llevar la trazabilidad de los procesos. Entonces, bueno, para empezar, ¿qué es yogur? El yogur se define como una interacción entre estos dos microorganismos, el Streptococcus thermophilus y el Lactobacillus delbrueckii subespecie vulgaricus. Es esto, no hay otra definición, no hay otros microorganismos que podamos escoger. Cuando hablamos de yogur, hablamos de un producto que se elabora utilizando esta mezcla de cultivos. Entonces, si ustedes quieren hacer un yogur, tienen por obligación que estar usando este cultivo. Ya las casas comerciales sabrán qué nombre comercial tienen, ¿verdad? Y ustedes probablemente lo conocen bajo ese nombre. No voy a decir ninguno, pero hay muchos nombres, ¿verdad? Lo importante es que ustedes conozcan la ficha técnica de este cultivo que les venden y sepan que tiene esta mezcla de estas dos bacterias, microorganismos. Ellos trabajan en una relación simbiótica que se conoce como protocooperación, que ya ahorita les voy a explicar bien cómo funciona, y en lo que nos beneficia para el procesamiento es que tiene una acidificación más rápida que si se desarrollara cada cepa por separado. Es decir, ellos dos al estar juntos trabajan mejor y por eso es que nos sirven para este tipo de procesos. En este esquema podemos ver cómo trabajan ellos dos. Entonces, acá tenemos la leche, que es nuestra materia prima, sin importar de la especie, ¿verdad? Aquí podemos estar hablando de leche de vaca, leche de cabra, cualquier tipo de leche animal. Y tenemos el Streptococcus thermophilus por acá y tenemos el Lactobacillus delbrueckii subespecie vulgaricus por acá. Entonces vean que cada uno entra en su proceso de fermentación, ¿verdad? Agarra los compuestos que necesita de la leche y empieza a trabajar. Y lo que vamos a formar principalmente es el ácido láctico. Por eso es que el yogurt es un producto que es un poquito ácido, ¿verdad? Porque este es uno de los metabolitos que se produce de la fermentación, pero también se producen otros que tal vez no conocemos tanto. El Streptococcus produce ácido fórmico y dióxido de carbono, mientras que el Lactobacillus produce péptidos pequeños y aminoácidos. Y resulta que son estos subproductos los que benefician al otro para poder crecer. Entonces, el Lactobacillus al producir estos péptidos y aminoácidos, beneficia el crecimiento del Streptococcus. Y el Streptococcus, al producir el ácido fórmico y el dióxido de carbono, beneficia el crecimiento del Lactobacillus. Y por eso es que ellos trabajan mejor juntos, porque dentro de su metabolismo generan compuestos que se benefician mutuamente para su crecimiento. Y de ahí la importancia de trabajar, además de que la reglamentación nos lo pide, ¿verdad? De ahí la importancia de trabajar con la mezcla de ambos cultivos. Tipos de yogurt hay muchos y estoy segura que si ustedes van a los supermercados y hacen un recorrido por el anaquel se van a encontrar grandísima variedad, ¿verdad? Sin embargo, los podemos clasificar en estos 5, que sería el yogurt firme, que conocemos también como aflanado. Ese no es muy normal en nuestro mercado, sin embargo es un producto que tiene mucha aceptación.
El yogur batido, que es el que es un poquito más para comer con cuchara, ¿verdad? Tiene un poquito más de consistencia, un poquito más de textura. El yogur líquido, que es el que es bebible, el que nos tomamos en la botellita o en el vasito. El yogur congelado, que es el que conocemos como frozen yogurt. Y el yogur concentrado, que es el que conocemos como griego, más comúnmente en nuestro país, sin embargo puede ser colado o labne en algunas regiones más como de Asia y esta zona. Pero bueno, acá lo conocemos como yogur griego y ha tomado muchísimo auge en estos últimos años. Entonces, vamos a hablar un poquito de estos 5. Como les decía, aquí hay muchísima variedad que podamos trabajar y esa es una de las razones por las que decidimos dar esta charla, porque creemos que el yogurt es, bueno, creemos, no sabemos, está documentado del último año que el yogurt es uno de los productos que más crecimiento tuvo durante la pandemia, porque además tiene una mezcla de nutrición, ¿verdad? Que el consumidor reconoce, que le parece importante dentro de su consumo diario de productos. Es un producto que constantemente uno está buscando dentro de lo que compra, relacionado con este aspecto nutricional, y por la gran versatilidad que tiene, le permite al consumidor comprar natural, comprar con sabores, comprar descremado, comprar entero, comprar con azúcar, sin azúcar, ¿verdad? Este producto se presta para ese tipo de cosas. Entonces, es uno de los que ha tenido, no solo se ha mantenido, sino que ha crecido en el consumo durante el año y resto que llevamos de pandemia, y eso hace que sea importante para ustedes considerar este tipo de cosas para decidir comercializarlo. Dentro de la parte de normativa, que a mí siempre me gusta incluirla en este tipo de charlas y me parece importante que ustedes la tengan muy clara, podemos comparar o ver estas dos definiciones que tenemos acá. Por un lado tenemos el reglamento, el RTCR 414-2008, que es de Costa Rica. El código CR nos indica que es costarricense. Es un reglamento. El reglamento quiere decir que es de acatamiento obligatorio. Y por otro lado tenemos la norma Codex, que es del Codex Alimentarius, y al ser norma es de acatamiento voluntario. Sin embargo, la mayoría de nuestros reglamentos se desprenden de la norma Codex de referencia, y por eso es que podemos encontrar mucha similitud entre ellos. Vean la definición que trae nuestro reglamento, por ejemplo. Nos dice que es un producto obtenido por coagulación y disminución del pH de la leche fluida. Lo que les decía antes, al trabajarlo con microorganismos y tener una materia prima como la leche, empieza un proceso de fermentación que lo que hace es que la acidez de la leche disminuya. Eso es lo mismo que decir que disminuye el pH. Recombinada o reconstituida, adicionada o no de otros productos lácteos, es decir, le podemos poner leche en polvo, por ejemplo, o le podemos poner otro tipo de productos lácteos, más grasa láctea, por ejemplo, este tipo de cosas, por fermentación láctica mediante cultivos protosimbióticos de Lactobacillus delbrueckii, subespecie vulgaricus, y Streptococcus, subespecie Thermophilus. Entonces era lo que veíamos antes, es obligatoriamente esta combinación de microorganismos la que tenemos que usar para decir que estamos haciendo yogurt. Si no estamos usando estos cultivos, no podemos decir que es yogurt. Y dentro de los ingredientes permitidos tenemos leche y productos obtenidos de la leche, cultivos de bacterias lácticas, cultivos inocuos, productores de ácido láctico. Es decir, podríamos adicionar otros cultivos, pero siempre tienen que estar estos dos: azúcares, aromatizantes naturales o aprobados por el Codex. Y si vemos la definición del Codex, que en este caso no la voy a leer porque sería muy repetitivo, vamos a ver que es básicamente lo mismo. Entonces es lo que les decía antes, ¿verdad? Casi siempre nuestros reglamentos se desprenden de la norma Codex de referencia, y de ahí la similitud que encontramos entre ellos. Ustedes como productores o como futuros productores, ¿verdad? Deben conocer estas cosas y deben asegurarse que lo que están haciendo y que lo que están usando como ingredientes sea permitido para el producto que están elaborando. El yogur se puede clasificar según el reglamento técnico propiamente. Como les decía antes, tenemos el aflanado, el batido, el firme, el concentrado y el frozen yogurt, un poco como clasificación de procesos, ¿verdad? Sin embargo, tenemos la clasificación que nos da el reglamento también, y el reglamento nos dice que se debe designar como un yogur tratado térmicamente
cuando no tiene cultivos lácticos viables, como un yogurt natural, como un yogurt azucarado o como un yogurt aromatizado. Entonces, cualquiera de estos 4 términos es la forma en la que yo le puedo llamar al yogur que estoy produciendo, dependiendo de lo que estoy haciendo y de lo que estoy usando. Y se puede clasificar también según su contenido de grasa. En entero, cuando tiene un contenido de grasa láctea mayor o igual a 3%, es decir, cuando usamos la leche entera, tal cual la obtengo de la vaca, parcialmente descremado o semidescremado cuando tiene un contenido de grasa menor a 3 y mayor a 0.5, o descremado cuando tiene un contenido de grasa menor a 0.5, es decir, cuando le remuevo toda la grasa láctea a la leche. Y lo puedo clasificar en estas 3 categorías, y si ustedes lo relacionan con lo que el consumidor busca, casi siempre es ligado a estas 3 categorías, ¿verdad? Uno casi siempre dice, no, yo compro yogur descremado, no, a mí me gusta más el semidescremado para comer un poquito de grasa láctea, que por sí es buena, ¿verdad? Este tipo de cosas son las que el consumidor ya va reconociendo un poco más en el etiquetado y va viendo cuando elige los productos. ¿Qué pasa con el yogur deslactosado? Bueno, también es algo que la gente pide mucho, ¿verdad? Sabemos que el problema con la lactosa también es súper común y va en aumento. La gente busca mucho los productos deslactosados y bueno, el reglamento específico de yogur no hace referencia a este producto. Sin embargo, en este caso tendrían que guiarse por el reglamento de etiquetado nutricional para productos alimenticios preenvasados para consumo humano para la población a partir de 3 años de edad. El nombre es un poquito largo, pero bueno, ahí, ahí está el código también, lo pueden buscar. Y es específicamente el apartado 2.3, el de lactosa e intolerancia a la lactosa, el que hace la referencia a qué es un producto deslactosado. Es el alimento que contiene por porción de consumo menos de 0.5 gramos de lactosa. Eso quiere decir que si ustedes definen que la porción de consumo de su yogur es una botellita de 200 mililitros, en esos 200, perdón, en esos 200 mililitros debe haber menos de 0.5 gramos de lactosa para poder llamarle, como dice acá abajo, que puede ser consumido por personas con intolerancia a la lactosa. ¿Cómo sé yo cuánta lactosa tengo o qué debería hacer para quitarle la lactosa? Bueno, se usa la enzima lactasa, que también la venden en las casas comerciales, ¿verdad? Ahí donde ustedes compran los cultivos y las demás materias primas para hacer el yogur, pueden consultar. Ellos mismos manejan usualmente este tipo de ingredientes y les dicen cómo usarlo. Al ser una enzima, es específica, tiene condiciones de temperatura, tiene condiciones de tiempo, tiene condiciones de cuidados, ¿verdad? Que tenemos que tener para lograr que ella actúe sobre la lactosa que tiene el yogur y la desintegre para que se reduzca la cantidad de lactosa presente. Ahí yo sí les recomendaría que se asesoren mucho con la persona que les va a vender la lactasa para poder usarla de la forma correcta, y al final tendrían que hacer un análisis químico en algún laboratorio que dé este servicio para saber cuánta lactosa les quedó en el producto y poder saber si cumplen o no con esta declaración que nos dice el reglamento, que es el límite para poder decir que una persona con intolerancia a la lactosa puede consumirlo. Ok, entrando ya un poco a la parte de proceso, vamos a ver un flujo, como les decía, súper general, ¿verdad? De aquí les puede servir a ustedes para tomarse una base y ajustarlo a lo que ustedes realmente tienen en su empresa o en su planta. Partimos en este ejemplo de leche cruda, ¿verdad? Partiendo de que la compran o la tienen ahí misma de ordeño propio, y hacemos un recibo de leche. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, también las cosas que tienen que controlar a esa leche que ustedes reciben, ya sea leche ¿cómo se llama?, de ordeño propio o leche que compran, siempre tienen que tener controles. Cuando es ordeño propio, yo les digo que se imaginen que la lechería es su proveedor, ¿verdad?, el proveedor de la planta de proceso, y lo traten como un proveedor igual, aunque sea su esposa la que ordeña y usted el que procesa, o al revés, ¿verdad? El esposo el que ordeña y la mujer la que procesa, o el hijo el que ordeña, no importa. Igual trátenlo como si fuera un proveedor más y pónganle controles a esa leche.
porque la leche es una materia prima sumamente rica en nutrientes, ¿verdad? Por las mismas razones que los consumidores van y compran el yogur, los microorganismos también la encuentran sumamente beneficiosa. Tiene todos los nutrientes, tiene una acidez neutra que les permite crecer súper fácil, tiene una humedad adecuada para que ellos puedan crecer, entonces es sumamente nutritiva y propicia para el crecimiento de microorganismos de cualquier tipo, los buenos y los malos. Entonces tienen que establecer los controles adecuados para asegurar que la leche sea de buena calidad y que el producto les vaya a quedar de buena calidad y por supuesto que inocuo. Vean que el primer cuadrito se refiere a una estandarización. Esto lo hacemos cuando vamos a hacer un yogur semi-descremado o con un poco menos de grasa del que tiene la leche entera, ¿verdad? Entonces, en ese caso, tendríamos que descremar y después hacer una mezcla usando diferentes proporciones para llegar al porcentaje de grasa que yo quisiera tener en ese producto final. Después hago un mezclado. En este mezclado es donde incorporo la leche en polvo, por ejemplo, ¿verdad? Lo puse aquí como ejemplo, pero puede ser cualquier fuente de sólidos lácteos. Ahora venden muchos concentrados de proteína láctea y este tipo de cosas, totalmente válidos siempre y cuando sean lácteos, ¿verdad? Recuerden que la definición del reglamento decía ingredientes obtenidos de la leche. Y bueno, en el caso del yogurt, usamos estabilizante. Es necesario usar estabilizante. ¿Cuál tipo o cuánto? También van a tener que consultarlo con el proveedor que ustedes tengan. Hay muchísimas opciones de estabilizante para yogur y ahí lo que tienen que ver es lo que se ajuste a las características que ustedes quieran y al tipo de yogur que estén haciendo. Si están haciendo el yogur aplanado, si están haciendo el líquido o si están haciendo el batido o si van a hacer un yogur griego. Eso es básicamente lo que les va a decir el tipo de estabilizante y la cantidad que deben usar. Después hacemos una etapa de homogenización. Y yo sé que esto no pasa en la producción artesanal, ¿verdad? No se asusten ni crean que estamos completamente desligados de la planta artesanal, ¿verdad? Sabemos que no es normal que en una planta artesanal haya un homogenizador. Sin embargo, es bueno que lo sepan. Si en algún momento la planta crece y tienen posibilidad de adquirir un equipo de este tipo, les puede ayudar muchísimo con la textura y les puede ayudar muchísimo a reducir la separación de la grasa. Recuerden que el homogenizador o la homogenización como operación lo que hace es por medio de presión disminuir, romper el glóbulo de grasa y el glóbulo de grasa está disperso en la leche, ¿verdad? Nosotros no lo podemos ver, pero está disperso en la leche y tiene diferentes tamaños. Y por eso es que si dejamos un vaso de leche un rato afuera, la grasa se nos separa, ¿verdad? Y lo mismo pasa en el yogurt. Si ustedes hacen yogurt con leche entera y no homogenizan, es normal que la capa de grasa se haga en la superficie. Entonces, con la homogenización, lo que se logra es que por medio de presión se rompe ese glóbulo de grasa y se hace todo en bolitas del mismo tamaño. Y eso lo que va a evitar es que se dé esa separación de grasa. La grasa siempre va a estar ahí, pero no se va a poder separar. Entonces es una etapa que suele ser opcional, ¿verdad? No, como les decía, estamos completamente conscientes que en producción artesanal este equipo no se tiene normalmente, es un equipo caro y es una operación que es opcional, pero que puede ayudar muchísimo con el tema de calidad del producto. Y bueno, después viene la pasteurización y más adelante vamos a hablar de la importancia de la pasteurización en este producto en particular. Pero vean que la pasteurización en este producto, en el yogur, no tiene los mismos parámetros que la pasteurización en queso. Recuerden que la pasteurización en queso es 63 por 30 minutos, mientras que la pasteurización en yogurt es 90 grados por 10 minutos. Es muy importante, hay unas variaciones, las vamos a ver ahorita más adelante, puede ser un poco más baja por un poco más de tiempo, pero es muy importante que sean esas temperaturas que les voy a decir. Y más adelante les voy a explicar por qué. Y aquí en el yogurt, la pasteurización no es negociable. Tienen que pasteurizar porque si no el yogur no les va a quedar, no les va a quedar el cuajo, el gel es característico del yogur, y entonces no van a tener un producto de buena calidad y eso ya más adelante se los voy a explicar.
Después hacemos un enfriamiento a 43 grados. Vean que no es un enfriamiento a una temperatura fría, ¿verdad? Pero estamos pasando de 90 grados, 85 grados a 43 grados. Y esta temperatura es porque esta es la temperatura a la que trabaja el cultivo, la mezcla de cultivo de Streptococcus con Lactobacillus. Entonces, esa etapa se conoce como inoculación y es la etapa en la que adiciono el cultivo láctico. Entra por acá a 43 grados, porque es la temperatura a la que él se siente cómodo y es la temperatura a la que va a crecer, a la que va a poder fermentar la leche y a la que va a lograr producir esa acidez que necesitamos en el yogur. Y entonces, a partir de este punto, nos podemos separar en todos los procesos que les comenté antes. Voy a tratar de no hacerlo muy complicado, ¿verdad? De ir proceso por proceso, pero bueno, cualquier cosa anoten sus preguntas y al final podemos retomar si no queda algo claro. Si seguimos este camino de acá, nos vamos a ir a un envasado, es decir, después de que el yogurt alcanza el pH de 4.6 que yo necesito, perdón, me adelanté. Pongo la mezcla de leche con el cultivo lácteo. Aún está fluida, la leche no ha empezado a fermentar, pero ya la coloco en el envase final. La coloco en el tarrito en el que lo voy a distribuir, en el tarrito en el que yo quiero que el consumidor se lo coma. Y ese tarrito lo pongo a fermentar, que es esta etapa de incubación que se lleva a cabo a 42 grados hasta alcanzar un pH de 4.6. Es decir, en el yogurt aflanado o firme, la fermentación se da en el envase final, en el envase que va a llegar al consumidor. Y ahí tiene que estar a 42 grados hasta alcanzar el pH de 4.6. Y después de que esto pase, lo paso a la cámara de refrigeración y ahí es el almacenamiento a 4 o 5 grados por el resto de su vida útil, ¿verdad? Hasta que ya se lo vaya a comer la persona. Ok, entonces, yogur aflanado, fermentación en el envase final. Nos pasamos de lado, nos vamos al yogur batido o yogur líquido. En este caso, yo coloco el cultivo láctico a 43 grados todavía y en un mismo tanque o en un mismo balde donde esté procesando, ese balde con toda la mezcla de yogurt va a ir a la fermentación, a la incubación, a 42 grados hasta alcanzar el pH de 4.6, aquí. Después, cuando ya llega a este pH de 4.6, cuando hayan pasado unas 3 o 4 horas, hago el batido. Y ese batido es básicamente romper el gel. Puede ser un batido manual o un batido mecánico si tengo alguna paleta o algún equipo de agitación. Y le bajo la temperatura a 25 grados. Cuando esté a 25 grados, envaso, ya ahora sí, en el envase final, en el contenedor final, y lo paso a la cámara de refrigeración. ¿Qué hace la diferencia entre un yogur batido o un yogur líquido? La formulación, la cantidad de sólidos totales que yo formule y el tipo de estabilizante que ponga para las características de textura, de cremosidad y de cuerpo que quiera tener en ese gel final, porque la diferencia entre un batido y un líquido es básicamente la textura. ¿Okay? Ahora, estamos igual en la mixtura. Tengo la base de yogur hasta un pH de 4.6 y aquí lo que voy a hacer es congelarlo, como que si fuera un helado. Lo paso por eh, puede ser una heladera, ¿verdad? La misma que se usa para hacer helados, y lo envaso y después lo llevo a una cámara de congelación para que se endurezca. Y este es el yogur congelado, el frozen yogurt. Mientras que si lo que quiero es irme al proceso de un yogur griego, entonces igual paso de la base de yogur a 4.6 cuando ya está fermentado y lo pongo en unas mantas a concentrar, como colgando, ¿verdad? Como para que se drene ese suero que tiene el yogur, igual que el queso, el yogur tiene suero. Lo tengo que dejar ahí un tiempo específico, a una temperatura específica, para que se dé ese drenado, se concentre en los sólidos y después envaso y paso al almacenamiento en frío y este es el yogur griego. Entonces, como les decía,
de un mismo proceso que venimos acá, ¿verdad? De un tronco, ay, perdón, me voy a volver. De acá, que venimos como en el mismo proceso, de aquí puedo agarrar muchos caminos dependiendo de lo que yo quiera procesar. Pero la formulación base también va a ser diferente entre uno y otro. Entonces es muy importante que desde el inicio ya yo sepa qué tipo de yogurt es el que quiero hacer, ¿verdad? No es algo tan fácil como que cuando esté aquí diga, ay no, mejor hoy hago batido y la formulación que tenía era para un griego. Eso no se puede. Entonces, desde la formulación tengo que tener clara cuál es la mezcla de ingredientes que tengo para el tipo de yogur que quiero hacer y el proceso específico para el tipo de yogur que quiero hacer. Sí. Ahora vamos a hablar de algunas operaciones críticas. Como les decía al principio, la importancia en el recibo de leche, ya sea leche propia o leche de algún productor que ustedes compran. Son importantes tres aspectos, entre muchos otros que podemos controlar, pero es muy importante que tengan claros estos tres aspectos. Recuento de bacterias bajo que asegure una leche de excelente calidad, es decir, una leche fresca, ¿verdad? Con un ordeño adecuado, siguiendo las buenas prácticas, con limpieza y desinfección, etc. En el caso del yogur, es importante que haya ausencia de bacteriófagos. No sé si conocen el término, los bacteriófagos son virus que atacan las bacterias, en este caso serían las bacterias lácticas, y bueno, como los virus con nosotros, las enferman, incluso las matan, digamos, las destruyen, entonces ellas no pueden actuar. Entonces, si nosotros no tenemos el cultivo láctico funcionando, pues no se va a poder llevar a cabo la fermentación que necesitamos y no se va a formar el yogur. Entonces, en el caso específico del proceso de yogur, los bacteriófagos son sumamente malos para nosotros, no los queremos en la planta. Entonces, tenemos que establecer una serie de controles para poder evitar que estén ahí y evitar que nos afecten el proceso. Y por supuesto que ausencia de sustancias como antibióticos y sustancias químicas, porque este tipo los mismos antibióticos que usamos en el ganado, digamos, para cuando están enfermos o así, este tipo de sustancias lo que hace es igualmente actuar sobre las bacterias lácticas, entonces las inhiben y no las dejan trabajar. Y por eso es que a veces nos pasa que llevamos 5 horas fermentando, ¿verdad? Y la gente nos llama y nos dice, Diana, es que la leche está ahí hace 5 horas con el cultivo puesto y nada que se forma. Bueno, resulta que la leche tenía antibióticos, entonces la bacteria no puede actuar, está siendo inhibida. Entonces estas tres cosas son muy importantes tenerlas bajo control. Después pasamos al tratamiento térmico que, como les decía antes, en el caso del yogur, tiene una razón específica de ser, no es negociable, tienen que pasteurizar si van a hacer yogur y además tienen que pasteurizar bajo estas condiciones, porque el objetivo que tiene, además de la inocuidad, ¿verdad? Ustedes saben que la pasteurización es por un asunto de inocuidad, pero en este caso además es que necesitamos que el coágulo, el gel específico del yogur se forme cuando terminamos todo el proceso y que no haya sinéresis, que es esa separación del suero que se puede dar en el almacenamiento. Y esto lo logramos haciendo un tratamiento térmico a altas temperaturas, más altas que la del queso. Y por eso es que hacemos esta pasteurización entre 85 y 95 grados. Si lo van a hacer a 85 grados, tienen que dejar la leche 15 minutos. Si lo van a hacer a 95 grados, 5 minutos. Y si lo van a hacer a 90, 10 minutos. Entonces, entre 85 y 95 grados. Bajo esa combinación de tiempo y temperatura es que se logra desnaturalizar la beta-lactoglobulina, que es una de las proteínas del suero. Y cuando logramos desnaturalizar esta proteína, ella usualmente es como así, como un remolino, como toda arrollada, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos esta combinación de tiempo y temperatura, lo que logramos es que ella se abra. Y así, durante la fermentación, con la acción de las bacterias lácticas, se forma ese gel característico del yogur.
Entonces, si yo hago una pasteurización baja, como la que hago para el queso de 63 grados, 30 minutos, no tengo ese efecto sobre la beta-lactoglobulina y no me va a formar el gel, aunque tenga el cultivo, aunque no tenga antibióticos, ni fagos, ni nada, no me va a lograr formar el gel, porque la beta-lactoglobulina va a estar así y no se van a dar las condiciones adecuadas para que se forme ese gel característico. Okay. Después, otra de las operaciones críticas es el enfriamiento. Y a veces se nos olvida, ¿verdad? A veces creemos que lo podemos dejar ahí, ya de por sí el proceso de yogur es largo, ¿verdad? Ya tal vez es hora de ir a almorzar, entonces que se enfríe ahí natural a la temperatura ambiente. Y esto no es una buena idea, porque el objetivo del enfriamiento es detener la acidificación. Entonces, si yo no hago este enfriamiento rápido, si no lo hago eficiente, las bacterias lácticas van a continuar acidificando. Y lo que puede pasar ahí es que primero el producto quede muy ácido, más ácido de lo que yo pretendía, y tal vez al consumidor esto no le guste. Y después que lo que puede pasar es que vaya a continuar acidificando en las zonas más calientes, que usualmente va a ser como el centro del yogur, ¿verdad? O zonas más internas, y entonces ahí se pueden dar manchas o se puede dar un poco de sinéresis, puede aparecer un poco de suero y al final esto va a desencadenar en un deterioro más rápido del producto. Entonces, lo mejor que pueden hacer es que ese enfriamiento sea lo más rápido posible. Yo sé que es complicado, el enfriamiento casi siempre es una de las etapas más difícil, es lenta, pero lo que debemos lograr es que se baje esa temperatura por lo menos a unos 20-25 grados y ya después podemos almacenar en la cámara de refrigeración para que continúe ahí el enfriamiento. En el yogur firme, en el aflanado, esto es más difícil porque no hay una ruptura del gel. Recuerden que el yogur aflanado se almacena en el envase en el que ya va a ser, se fermenta, en el envase en el que ya va a ser consumido, entonces no puedo romper ese gel. Entonces lo que tengo que asegurarme es que la cámara de enfriamiento que tenga sea adecuada, sea eficiente y debo tener un control, debo tener una cajita, una muestra donde yo pueda llevar el control de la temperatura y tratemos de que esa temperatura llegue a 35 grados en 30 minutos y en 40 minutos más, o sea, en un total de 1 hora y 10, alcance 18 grados. El enfriamiento final y el almacenamiento del yogur siempre debe ser a 5 grados o menos, por un asunto de inocuidad y por un asunto de calidad. Ahora vamos a ver algunos retos en la producción artesanal sobre la calidad y la inocuidad, y esto, bueno, son consultas que nosotros usualmente recibimos, ¿verdad? Y que sabemos que presentan retos porque tal vez la planta o la instalación que tenga es pequeña, se manejan pequeños volúmenes de leche, y esto puede hacer que sea más difícil controlar algunas cosas. Entonces, lo primero es el manejo del cultivo, la inoculación. Como les decía al principio, es importante que ustedes sepan qué tipo de cultivo están usando más allá del nombre comercial, ¿verdad? Pueden saberse el nombre comercial sin ningún problema, pero pidan esa ficha técnica, sepan que están usando la mezcla que necesitan usar para que se llame yogurt y si tienen algún otro cultivo más adicionado. Y además denle una manipulación adecuada. Casi todos los cultivos que venden son en polvo, ¿verdad? Y se pueden almacenar los paquetitos en el congelador de la refri, pero una vez que uno los abre, tiene que darle una manipulación adecuada porque puede contaminarlo, pueden haber fagos que contaminen ese cultivo y que hagan que las bacterias lácticas no funcionen. Entonces ahí lo mejor sería que ustedes desinfecten el sobre con alcohol. Bueno, ahora sumado a todas las prácticas que tenemos por COVID, ¿verdad? Ya estamos mucho más acostumbrados a esto. Entonces pueden desinfectar el sobrecito con alcohol, desinfecten las tijeras con alcohol, desinfecten la superficie, abran el cultivo y pueden hacer lo que se le llama cuarteo. Separen de una vez las cantidades que necesitan para cada una de sus tandas de yogur. Pídanle al productor, al proveedor que les diga un paquete de yogur para cuántos litros de leche es y ustedes ahí hacen una regla de 3 para poder cuartear ese yogur y lo pueden almacenar ya sea en bolsitas muy bien cerradas y las ponen en el congelador,
en frasquitos como viales, ¿verdad? De vidrio que pueden conseguir en las tiendas estas de donde compran los termómetros y este tipo de cosas, y dejan los frasquitos ya de una vez cuarteados. Y esto es mucho mejor que estar abriendo y cerrando el sobre cada vez que lo voy a usar, porque la verdad es que a veces el sobre es muy grande para la cantidad de leche que se maneja en producción artesanal. Entonces, tengan como todos esos controles en mente para que ustedes le den el mejor manejo posible a ese cultivo y que no se contamine, porque puede perder la actividad y al final de cuentas es perder dinero, porque tendrían el sobre ahí que no les va a funcionar. El control de la fermentación también es un tema que a veces es muy retador para la producción artesanal. Yo les hablaba de una fermentación a 42 grados hasta llegar a un pH de 4.6, pero bueno, a veces la gente me dice, no tengo pHímetro. ¿Cómo sé cuándo llega a 4.6? Entonces, bueno, el termómetro es básico, ¿verdad? Si ustedes van a trabajar en este proceso, compren un termómetro y calíbrenlo de vez en cuando, con cierta frecuencia. Hay métodos muy fáciles para calibrarlos. Nosotros les podemos pasar algunos a través de la cámara o incluso si me contactan. Y si no pueden comprar un pHímetro, que también hay pHímetros que son muy accesibles, pero bueno, si no pueden hacerlo, una forma de aproximar el pH al que está es calculando unas 3 horas y media desde el momento en el que adicioné el cultivo. Y lo que va a pasar con el gel es que ustedes van a ver que el gel se convierte en una superficie brillante y se compacta un poquito. No se compacta muchísimo, pero ustedes podrían ser capaces de ver que la orilla de la superficie del yogur se separa un poquitito del tarro que lo contiene. Y ahí uno podría decir que ya está cerca del pH que debe estar, entonces pueden continuar el proceso. Sin embargo, la recomendación, por supuesto, que va a ser que compren un pHímetro. Hay formas de fermentar, ustedes no tienen que tener una cámara de fermentación para poder hacer yogur. Una cámara de fermentación es un cuarto en el que uno puede controlar la temperatura y mantenerla por el tiempo que necesita. Sin embargo, uno también lo podría hacer usando algún tipo de baño María, ¿verdad? Por ejemplo, con las hieleras estas de estereofón, que son gruesas, ¿verdad? Uno ahí puede poner agua caliente, el agua puede estar a unos 60 grados y mete la leche cuando está a los 42 grados en un tarro, ¿verdad? Haciendo un baño María. Ahí tienen que tener algunos cuidados, que la leche no se vaya a sobrecalentar porque puede matar el cultivo, entonces de vez en cuando revisar que la leche esté a 42 grados, que la leche esté a 42 grados, y también tienen que tener cuidado con la tapa porque podría ser, ay, se me fue la palabra, podría ser evaporación, y podrían haber gotitas en la tapa que vayan a caer dentro del yogurt y afectarle la textura. Entonces son cosas que tienen que tener cuidado, pero es completamente factible hacer la fermentación bajo un sistema de baño María, ¿verdad? Poniendo el agua más caliente de lo que está el yogurt a unos 60 grados más o menos, y el contenedor que tiene el yogurt a 42 grados, manteniendo ese equilibrio. Traten de que los frascos o los tarros que usan para hacer el yogur sean en acero inoxidable preferiblemente, pero bueno, podría ser también algún plástico, y que sean materiales que ayuden a que esa transmisión de calor sea eficiente. El enfriamiento, como les decía, nos pasa a nosotros en la U cuando hacemos este tipo de productos, es un enfriamiento que cuesta mucho que sea rápido, porque ya el yogur tiene una textura, ¿verdad? Hace más difícil que se dé la transferencia de temperatura, pero bueno, hagan todo lo posible porque sea rápido, que sea cuidadoso, porque también recuerden que queremos una textura adecuada. El yogurt hay como que chinearlo un poquito, ¿verdad? Y si lo manipulamos muy fuerte, podemos dañar la textura y podemos propiciar defectos como sinéresis y demás. Entonces, con cuidado y siempre tratando de seguir las reglas que les puse en la diapositiva anterior de enfriamiento. Y bueno, yo no puedo hacer una charla y no hablar de la importancia de la inocuidad. Para mí es completamente básico, ¿verdad? Y va siempre ligado a lo que sea que estemos elaborando, no solo productos lácteos, cualquier alimento. Entonces, aunque en el yogur sea obligatoria la pasteurización, y sabemos que ese es un tratamiento térmico que nos ayuda con el control de patógenos, recuerden que puede haber contaminación post-proceso. El yogur tiene la ventaja de que al tener un pH un poco más bajo, una acidez más alta,
al tener una acidez más baja, perdón, al tener bacterias lácticas que también lo protegen, es menos riesgoso, ¿verdad? Que los patógenos puedan desarrollarse. Sin embargo, siempre es muy importante que ustedes mantengan las buenas prácticas de manufactura en todo momento, porque es muy normal, existe, se da mucho la contaminación post proceso, es decir, cuando ya estoy almacenando, tal vez no limpié bien los envases, tal vez no estoy limpiando bien y desinfectando las superficies, tal vez no estoy controlando el ambiente y resulta que cuando estoy ya envasando tengo la puerta de la planta abierta y todo este tipo de cosas hacen que el producto se pueda contaminar. Entonces siempre mantengan esos controles post proceso, mantengan las buenas prácticas y recuerden que los peligros no pueden ser solo microbiológicos, también pueden haber peligros químicos y peligros físicos. Entonces tengo que estar muy atento a cualquier daño en equipos, a cualquier desinfectante por ahí mal puesto, ¿verdad? Todas estas cosas tengo que controlarlas. Y por supuesto que en los productos lácteos siempre, siempre, siempre mantener la cadena de frío. Tienen que estar almacenados a temperaturas menores a los 5 grados en todo momento hasta que el consumidor se lo vaya a comer. Ok, ya, Carlos, estoy un poco sobre el tiempo. Ya para ir cerrando, vamos a hablar un No se poquito, preocupe. ok, vamos a hablar un poquito sobre algunos ingredientes que podemos utilizar como cosas un poco más diferentes, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de yogur, hablamos de probióticos, casi siempre. También es uno de los aspectos que el consumidor asocia, ¿verdad? Y como les decía, por el tema de pandemia y demás, es una de las cosas que el consumidor más busca, comprar lo que sea nutritivo, lo que sea bueno para mí, pero lo que sea necesario, porque la realidad es que estamos sin plata también, ¿verdad? Entonces, estamos reduciendo un poco los gastos y el yogurt es uno de esos productos que se mantiene, que el consumidor quiere comprar porque sabe que es bueno y lo tiene en su categoría como necesario también. Entonces, el cultivo láctico, que hablamos antes, el Streptococcus thermophilus con el Lactobacillus del Bruecky, no es un probiótico. El probiótico lo adicionamos, valga la redundancia, adicionalmente, ¿verdad? Tiene que ser otro más. Un probiótico es un microorganismo vivo que cuando es administrado en cantidades adecuadas confiere un efecto saludable al huésped, es decir, a la persona que lo está consumiendo. Ojo aquí, cuando es suministrado en cantidades adecuadas, es decir, tiene que haber una cantidad de probióticos para que haya un efecto sobre la salud. Usualmente son del género Lactobacillus y Bifidobacterium, sin embargo hay otros que no son bacterias acidolácticas que también han sido aceptadas como probióticos. El probiótico y el cultivo iniciador, es decir, la mezcla de Lactobacillus del Brueque con el Streptococcus, van a tener una interacción y tengo que controlar algunas cosas para asegurarme de que el cultivo iniciador crezca y pueda hacer la fermentación correctamente y que el probiótico también se desarrolle, perdón. Entonces, acá hay algunos aspectos que debemos considerar. Por ejemplo, la temperatura óptima de crecimiento. Es deseable que el probiótico pueda crecer durante la fermentación, es decir, en esas horas que yo voy a dar para que el cultivo iniciador acidifique, el probiótico debe ir creciendo. La tasa de crecimiento del cultivo debe ser moderada para que también permita el crecimiento del probiótico. Una de las recomendaciones es que el probiótico se adicione antes o al mismo tiempo que el cultivo iniciador. Pero si lo adicionamos después del cultivo iniciador, usualmente no vamos a lograr llegar al crecimiento que se necesita. Entonces, o antes o al mismo tiempo. La sobrevivencia del probiótico puede verse afectada por los metabolitos del cultivo iniciador. Recuerdan que el cultivo iniciador hacía ácido fórmico, dióxido de carbono y péptidos y aminoácidos. Algunos de estos metabolitos pueden afectar a los probióticos. Entonces es muy importante hablar con su proveedor de cultivos acerca de todas estas cosas para estar seguros de que lo que ustedes están adicionando como probiótico realmente esté creciendo a las cantidades que tiene que crecer para tener ese impacto sobre la salud y realmente lo estén usando de la forma adecuada. También hablamos de prebióticos, son diferentes. Los prebióticos son ingredientes no digeribles
que benefician al estimular el crecimiento o actividad de las bacterias presentes en el colon. No pueden ser hidrolizados ni absorbidos en el tracto gastrointestinal, es decir, no se absorben, pero benefician al funcionamiento del cuerpo y trabajan como simbióticos con los probióticos. Por eso es que en el yogur es un producto súper adecuado para poder usar estas mezclas, porque entonces yo podría usar un prebiótico como un fructo oligosacárido con un probiótico como bifidobacterium, y está comprobado que estos dos juntos trabajan súper bien en un efecto sinérgico. Mejora el crecimiento de las bacterias beneficiosas, mejora la sobrevivencia y el crecimiento de los probióticos. Y el producto, entonces, realmente va a tener un efecto sobre la salud del consumidor. No todo lo que yo ponga tiene un efecto sobre la salud del consumidor, y aquí es muy importante ser responsable con las declaraciones que estamos haciendo, porque no puedo ponerle probióticos, o sea, no puedo ponerle la etiqueta que tiene probióticos solo porque uso el cultivo iniciador, porque no es lo mismo. Y además recuerden la definición, un probiótico es el que logró crecer hasta cierta cantidad para tener un efecto beneficioso. Entonces, asesórense muy bien a la hora de hacer ese tipo de declaraciones en etiqueta. Recuerden que el consumidor compra estos productos creyendo que realmente les están haciendo algo bueno. Otro ejemplo es el uso del lactitol con el lactobacillus, por ejemplo. Y aquí hay un producto que se comercializa, es de Suiza, pero vean que ellos, por ejemplo, tienen el probiótico Lactobacillus GG y el prebiótico oligofructosa. Es un yogur líquido como el que conseguimos en el supermercado, el que se toma, y tiene probióticos y prebióticos. Ok, tenemos diferentes tipos de cultivos que podríamos usar. Recuerden que el reglamento permite, además del cultivo iniciador, usar otros cultivos lácticos. Y bueno, pueden ser formadores de exopolisacáridos, que esto me va a ayudar mucho con las características de textura y cremosidad, y también podrían ser bioprotectores. Que en los bioprotectores hay muchos estudios porque generan metabolitos que crean esa protección, ¿verdad? Y podrían llegar a ser sustitutos de preservantes, por ejemplo. Que bueno, en toda la presentación yo no he hablado de los preservantes, pero pueden usarse también como ingrediente en los yogures. Y bueno, algunos otros ingredientes que pueden ayudar a mejorar ciertas texturas o ciertas características, está la transglutaminasa, que es una enzima que une las proteínas y lo que hace es ayudarnos con un aumento de la viscosidad. Esto nos va a dar un producto de más textura, con más cuerpo, y nos va a reducir la sinéresis. Entonces, de nuevo, va a depender mucho de lo que ustedes quieran producir, del tipo de producto que quieran y de los defectos que usualmente estén asociados. Se pueden usar caseinatos, tienen propiedades emulsificantes y también mejoran las texturas, y se pueden usar derivados de suero, que como les decía, en mi diagrama de flujo inicial, ¿verdad? Venía leche en polvo como una fuente de sólidos lácteos. Sin embargo, esa fuente de sólidos lácteos puede ser un concentrado de proteína de suero sin ningún problema. La proteína de suero es súper buena, tiene características nutricionales bastante buenas. Nos va a ayudar a aumentar el contenido de proteína, que también es una de las tendencias actuales, ¿verdad? El consumidor busca productos altos en proteína, y además tiene características emulsificantes que nos puede ayudar también con las características de calidad del producto. Y bueno, ahora sí, para terminar, la diapositiva que les decía que nunca me gusta dejar por fuera, que es la de registros y documentación, porque esto es súper importante a la hora de trabajar la trazabilidad cuando tenemos algún defecto o algún problema. Es importantísimo seguir lo que nos dicen los reglamentos, revisen lo que dicen los ministerios, lo que dice SENASA. Aquí están las páginas oficiales. En Reglatec ustedes pueden encontrar la última versión del reglamento vigente que necesiten revisar. Si necesitan aclarar alguna duda, acérquense a las personas que estamos acá para ayudar, tanto en la Cámara como en los diferentes centros, en la UCR nosotros, en el INA, los compañeros del TEC también. Hay mucha gente que está aquí para apoyar al sector y para ayudarlos a interpretar este tipo de cosas, que a veces los reglamentos son como un poco difíciles en algunos términos, pero bueno, tenemos que cumplirlos, porque si es un reglamento es de acatamiento obligatorio.
Consideren todas las etapas del proceso, incluyendo el ordeño, ¿verdad? Como les decía antes, piensen que el ordeño es como un proveedor más de ustedes, aunque sea un ordeño propio. No se trata aquí de sobre registrar o sobre documentar, ¿verdad? De tener un montón de papeles, tampoco es la idea, pero identifiquen las cosas que son importantes para ustedes, tanto para el control de la calidad del producto como para el control de la inocuidad. Por ejemplo, volúmenes, problemas, antibióticos, acidez, pH de la leche, lo que ustedes puedan controlar, que les vaya a ayudar a establecer procesos estandarizados, a seguir siempre los mismos parámetros de proceso para que el producto quede lo más parecido posible todas las veces. Y como poder seguir este tipo de cosas para cuando hay un defecto, hay un problema, poder devolvernos e identificar qué fue lo que pasó, es sumamente útil. Recuerden que tienen que ser registros sencillos y que den la información necesaria. Aquí a veces la gente nos dice, ay, pero es que uno no tiene tiempo, hay que estar llenando papeles. No hay que estar llenando papeles, no es una cantidad exorbitante de registros lo que tenemos que tener, pero es lo que sea necesario para poder llevar el control de la calidad y la inocuidad del producto. Entonces, bueno, con esto termino. Les agradezco muchísimo, me disculpo por el tiempo y cualquier consulta aquí quedo con ustedes.